Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con las audiencias del día de hoy y específicamente la de sesión 10 de control de acusación del expediente 3-2023-3, siendo hoy miércoles 13 de agosto del 25, 15 horas con 6 minutos. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Isoria, va a realizar esta sesión en el proceso seguido a don Guido Bellido Ugarte y Guillermo Bermejo Rojas por la presunta comisión del delito de obstaculización de acción de la justicia en agravio del Estado. La audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a las partes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo, señores abogados y todos los presentes. Por el Ministerio Público, William Rabanal Palacios, fiscal adjunto supremo en lo penal de la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, buenos días, buenas tardes. Rubén Guillermo Montúfar Arapaza, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 50.823 y demás datos que obran ya en autos. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Bellido. Señor Juez Supremo, muy buenas tardes. Igualmente con todos los presentes. Edison Bernales Vaca, defensa privada del señor Guido Bellido Ugarte. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Bermejo. Muy buenas tardes, señor magistrado. Abogado Ronald Atencio Sotomayor, identificado con registro CAL 43370. Gracias. Gracias, doctor. Para esta tarde quedamos en que resolvía el sobreseimiento formulado por ambas partes. Perdón, la excepción de improcedencia de acción formulada por ambas partes. Perdón, por el señor Bellido Ugarte, por la defensa del señor Bellido Ugarte. Resolución número 10, auto que resuelve excepción de improcedencia de acción. 13 de agosto del 25, autos vistos y oídos en audiencia pública, la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del acusado Bellido Ugarte en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de obstaculización de acción de la justicia en agravio del Estado. Considerando. El 19 de diciembre del 24, la Segunda Fiscalía Suprema formuló requerimiento acusatorio contra Bellido Ugarte y Bermejo Rojas por la presunta comisión de delitos de obstaculización de la justicia en agravio del Estado. El Juzgado Supremo, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 10 días a los sujetos procesales. La defensa del acusado Bellido Ugarte, mediante escrito el 28 de febrero del 25, interpuso excepción de improcedencia de acción al amparo del artículo 6º, inciso primero, numeral B del Código Procesal Penal, argumentando que, primero, el requerimiento acusatorio no realiza un análisis correcto respecto a la imputación que se atribuye a Bellido Ugarte, al no fundamentarse el hecho fáctico, basándose únicamente en premisas como, entre comillas, que dicho acusado está siendo investigado en la carpeta fiscal número 33-2021, tendría vínculos con el partido político Perú Libre, haberse personado a la carpeta fiscal antes mencionada. Cierro comillas. Máxime, si dichos fundamentos no han sido corroborados con elementos de convicción. 2. De los hechos imputados a su patrocinado se le atribuye haber, entre comillas, dificultado, pero se sustenta ello al no corroborarse la participación directa de su patrocinado en la comisión del delito, pues nunca estuvo en el lugar de los hechos. Tercero, la Fiscalía no hizo un correcto desarrollo sobre la actividad que habría desplegado su patrocinado, no habiéndose precisado el modo, forma y circunstancia. Cuarto, señaló que para configurar la coautoría, se debe demostrar el hecho y los actos que haya aportado el supuesto coautor. Sin embargo, al no encontrar la Fiscalía responsabilidad en su patrocinado, le imputó dicho ilícito por el solo hecho de estar siendo investigado por el delito de terrorismo y estar afiliado al partido político de su coimputado. Quinto, no se demostró en la acusación cuál fue el rol que su patrocinado ejerció para configurar el delito. Sexto, no existe elemento de convicción que acredite el concierto de voluntades. Séptimo, la Fiscalía no logró acreditar el aporte esencial. Y octavo, su patrocinado se habría perdonado al proceso de terrorismo. Ello no tiene una finalidad dolosa de interrumpir la investigación, pues tuvo por finalidad, entre comillas, accionar su defensa. En el artículo 2 he descrito todos los hechos en materia de imputación conforme los ha señalado la Fiscalía en el requerimiento acusatorio. Los tienen acá en la resolución que va a ser notificada. ¿Y cuáles son los argumentos que se hicieron en la sesión correspondiente? Con participación del señor fiscal Rabanal Palacios, el abogado Montúfar Arapaza en representación de la Procuraduría,
y el doctor Bernales Vaca en defensa del señor Bellido y el doctor Atencio Sotomayor en representación del señor Bermeo. Argumentos de la defensa del señor Bellido. Indicó que en la acusación no se dan todos los elementos del delito imputado contra su patrocinado. En cuanto al sustento fáctico y la imputación, no se evidencian los actos de coordinación. Esto es cómo o dónde se habrían realizado las coordinaciones en las que presuntamente participó Bellido Ugarte. Manifestó que el tipo penal en materia de acusación exige que exista un riesgo concreto. Sin embargo, la Fiscalía indica en su imputación que su patrocinado impidió la declaración del testigo, pero el propio testigo manifestó que no declaró por razones de seguridad, lo cual no necesariamente implica que fue por alguna acción de su patrocinado. Señaló que el artículo 409A del Código Procesal Penal exige un dolo específico del Código Penal. Exige un dolo específico, la intención deliberada de impedir u obstaculizar el procedimiento judicial. Agregó que en la casación 617-2021 de la Sala Penal Nacional, caso Humala, se menciona que también se puede discutir la tipicidad subjetiva. Indicó que falta el elemento típico, entre comillas, riesgo concreto al procedimiento judicial. De acuerdo a la página 17.2 del requerimiento acusatorio, se hace referencia a la tipificación de conformidad al artículo 409A del Código Penal. Solicitó se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Argumentos de Fiscalía. Sostuvo que la imputación contra Bellido Ugarte está prevista en el artículo 8 del Decreto Ley 25475 y no en el artículo 409A del Código Penal, que menciona la defensa. Precisó que el contenido del tipo penal es quien por cualquier medio obstruya, dificulte o impida la acción de la justicia o las investigaciones en curso, será privado con pena privativa de la libertad, siendo que la acusación cuenta con una precisión concreta, estando especificado, además, dejarse de lado lo probatorio. Agregó que al acusado Bellido no se le imputa el verbo rector, violencia, amenaza, soborno u ofrecimiento. Solicitó se declare infundada la excepción de improcedencia de acción. Argumentos de la Procuraduría. Sostuvo que la conducta imputada contra los acusados se encuentra estipulada en el artículo 8 del decreto ley antes mencionado, lo cual se aprecia de la primera hoja de acusación escrita. Solicitó se declare infundada la excepción interpuesta. En el artículo 4 hago referencia a toda la legislación que considera el juzgado importante sobre la excepción de improcedencia de acción. ¿En qué consiste esta? ¿Cómo se relaciona con el principio de legalidad? Para luego pasar al análisis del caso concreto, que es lo que importa para la lectura de esta decisión. Como punto de partida se tiene lo manifestado en audiencia por la defensa, respecto a que la imputación contra su patrocinado sería conforme al artículo 8 del decreto ley 25475 y además por el artículo 409A, obstrucción de la justicia del Código Penal. Al respecto, cabe señalar que en los apartados 421 y 422 del requerimiento fiscal foro 17, precisa que la imputación es conforme al artículo 8 del decreto ley 25475. Ilícito que, entre comillas, comparte elementos comunes, cierro comillas, con el delito de obstrucción del artículo 409A del Código Penal. Con ello se entiende que la imputación está referida al ilícito penal, al ilícito del decreto ley antes mencionado, cuyo contenido estipula el que por cualquier medio obstruya, dificulte o impida la acción de la justicia o las investigaciones en curso sobre delito o terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. En cuanto a que el requerimiento acusatorio no establecería un análisis correcto respecto a la imputación que se atribuye a Bellido Ugarte, basándose en premisas tales como que dicho acusado está siendo investigado en la carpeta fiscal 33-2021, tendría vínculos con el partido político Perú Libre, haberse personado a la carpeta fiscal antes mencionado, ello no es así. Pues la imputación, de acuerdo con la acusación fiscal, va más allá de la sola inclusión en una investigación o pertenencia a un partido político, pues de su lectura se imputa a ambos acusados haber planificado y coordinado con Córdoba Capucho y Jara Aguirre el contenido, las condiciones y el alcance del mensaje que se debía transmitir al testigo Villarroel Medina. Mensaje que fue entregado por John Clever Benítez Tangoa en las reuniones sostenidas los días 20 y 21 de septiembre del 21. Mensaje que tenía por finalidad
que éste no concurra a declarar en la investigación que se le sigue a los acusados por el delito de terrorismo. En ese sentido, se cumple con los elementos normativos y descriptivos del tipo en materia de acusación. La observación es infundada. Sobre que no se sustentó el verbo rector, entre comillas, dificultar, al no corroborarse la participación directa de Bellido Ugarte en la comisión del delito, al no haberse encontrado en el lugar de los hechos, ello corresponde a un análisis de valoración probatoria, lo cual no es propio de una excepción de improcedencia de acción, siendo el juicio oral el escenario estelar para ello. No obstante, cabe hacer hincapié que ya fue precisado que el único verbo rector imputado para ambos acusados es dificultar, lo cual será materia de análisis en la etapa procesal correspondiente a fin de determinar si el actuar delictivo de ambos acusados tuvo como propósito dificultar las investigaciones por el delito de terrorismo. La observación es infundada. Respecto a que no existiría un correcto desarrollo sobre la actividad que habría desplegado Bellido Ugarte en cuanto al modo, forma y circunstancia, se advierte del requerimiento acusatorio que se acusa a Bellido Ugarte y otro haber efectuado maniobras, como haber planificado y coordinado con Córdoba Capucho y Jara Aguirre el contenido, las condiciones y el alcance del mensaje que se debía transmitir al testigo Villarroel Medina, mensaje que fue entregado por Benítez Tangoa. En las reuniones sostenidas los días 20 y 21 de septiembre del 21, entre paréntesis, forma, en el restaurante Queirolo y 1121 Sauna Spa, circunstancia. Mensaje que tenía por finalidad impedir que acuda a brindar su declaración ante el Ministerio Público, modo, en una investigación seguida contra los acusados por la presunta comisión del delito de terrorismo. En ese sentido, existe una imputación concreta, por lo que debe declararse infundada la observación. En cuanto al argumento que para configurar la coautoría se debe demostrar el hecho y los actos que haya aportado el supuesto coautor, ello tampoco corresponde a una excepción de improcedencia de acción, pues el campo de acción de la excepción es limitado. Su examen radica en verificar si el presunto hecho ilícito encaja en los elementos descriptivos y normativos establecidos por el legislador. No es un mecanismo para demostrar hechos como alega la defensa. La observación es infundada. En relación a que no se habría demostrado cuál fue el rol que Bellido Ugarte ejerció para configurar el delito, al igual que en el caso anterior, no cabe demostraciones de hechos o acciones en una excepción de improcedencia de acción. Sin perjuicio de ello, de la descripción fáctica se advierte que el rol de Bellido, al igual que su coimputado, habría sido coordinar y planificar con otras personas de su entorno para contactar con el testigo Villarroel Medina, haciéndole llegar un mensaje cuya finalidad era que no vaya a declarar en el Ministerio Público. La observación es infundada. Sobre que no existirían elementos de convicción que acrediten el concierto de voluntades, ello apunta a valoración probatoria correspondiente a otra etapa procesal. Respecto a que no se habría logrado acreditar el aporte esencial, cabe precisar que dicho término ya fue retirado del requerimiento acusatorio, dispuesto mediante resolución 4 del 18 de junio del 25. En ese sentido, los argumentos son infundados. Respecto a que el apersonamiento de su patrocinado al proceso de terrorismo no tendría una finalidad dolosa de interrumpir la investigación, sino únicamente el de accionar su defensa, cabe señalar que de acuerdo con el relato fáctico, específicamente en las circunstancias concomitantes, se precisa que ambos acusados se personaron al proceso los días 3 y 24 de agosto del 21, y después de dicho personamiento se citó a Villarroel Medina para brindar su declaración. De su lectura, dicha información tiene por finalidad poner en contexto, señalando los antecedentes a la declaración del testigo. No se advierte que la Fiscalía cuestiona el apersonamiento de los acusados al proceso de terrorismo. El argumento es infundado. Finalmente, sobre que falta acreditarse el elemento típico, riesgo concreto al procedimiento judicial, ello no forma parte de la descripción típica del delito en materia de acusación contra los acusados Bellido Ugarte y Bermejo Rojas. Es infundado. Decisión por las razones expuestas del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República resuelve declarar infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del acusado Guido Bellido Ugarte en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de obstaculización de acción de la justicia en agravio del Estado. Notifíquese con su lectura integral en audiencia, prosígase con el trámite del control de acusación. Se ha declarado infundada pues la excepción de prescripción interpuesta. Señor fiscal. Conforme, señor juez. Procurador. Conforme, señor magistrado. Defensa del señor Bellido. Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y 416, numeral 1, literal B, formulamos recurso de apelación, el cual será fundamentado, señor magistrado, en el plazo de ley. Correcto. Entonces se va a conceder la apelación inmediatamente que hoy se notifique la resolución en horas de la tarde.
Sin perjuicio de ello, para el día de hoy hay prevista de los sobreseguimientos formulados por las defensas. ¿Ya? ¿Me permiten un minuto, por favor? Listo. Doctor Atencio, comenzamos con usted para el sobreseguimiento. Su micro, doctor. Sí, doctor, con gusto, no tenía inconveniente en empezar. Correcto. Ok. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿15 minutos? Sí, yo creería que sí, doctor. De repente lo mucho 20, ¿no? Ya, perfecto. Adelante, entonces. Muy bien, muchísimas gracias, señor magistrado, con su permiso. Señor magistrado, nosotros hemos formulado el pedido de sobreseguimiento. Formular un pedido de sobreseguimiento. Señor magistrado, nosotros queremos que se tenga muy en cuenta dos momentos, dos fechas. El día 20 de septiembre, que es la supuesta primera reunión donde Eddie Bobby Villarroel Medina habría sido persuadido a efectos de no declarar, y la segunda fecha, señor magistrado, el día 21 de septiembre, ¿correcto? Donde es la reunión en el supuesto sauna. Entonces, queremos que tenga muy en cuenta estos dos momentos, porque de acuerdo a estos dos momentos se va a determinar si efectivamente el hecho denunciado es materia o no es materia de sobreseguimiento. Lo primero, señor magistrado, es los hechos del día 20 de septiembre. Y para saber los hechos, tenemos que recurrir a lo que señala el propio Eddie Bobby Villarroel Medina. Debo aclarar, señor magistrado, que el día 20 de septiembre se narra una supuesta reunión en el local llamado Queirolo, a las 4:30 de la tarde. En esta reunión del local Queirolo, ¿quiénes participan, señor magistrado? Participaría supuestamente John Clever Benítez, Néstor Orlando Viera Fiestas, Jaime Lobatón Wilca y Eddie Bobby Villarroel Medina. Participarían estas cuatro personas. ¿Y qué es lo que ocurre, señor magistrado, ese día? ¿Qué es lo que ocurre? Yo quiero que usted me permita compartir pantalla. Ahí está. Esta es la declaración del propio señor Eddie Bobby Villarroel Medina sobre los hechos ocurridos el día 20 de septiembre. ¿Qué dice Eddie Bobby Villarroel Medina? La pregunta es, habiendo usted señalado ante la fiscalía tal que el día 21 de septiembre tuvo un encuentro con el abogado John Clever Benítez Tangoa en el local denominado 1121 Sauna, detalle cómo ocurrió el mencionado hecho. Ojo, le hacen la pregunta del día 21, pero es interesante la respuesta porque narra los hechos del día 20. Porque dice lo siguiente: a raíz de la entrevista que brindé en el programa de Milagros Leiva, comencé, dice, a tener emisarios para poder conversar conmigo. Hasta ahí no hay ningún problema. Siendo una de las personas que siempre a mi lado, que ya yo lo conocía de antes, es el señor, ojo, Jaime Lobatón Wilca, quien constantemente, escuchemos la respuesta de él, quien constantemente me manifestaba y direccionaba que Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón podrían atentar contra mi familia y mi persona. Ojo, señor magistrado, claramente el señor Eddie Bobby Villarroel Medina señala quién es que señala que Jaime Lobatón Wilca sería la persona que constantemente le manifestaba y direccionaba estos supuestos actos, que Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón atentarían contra su familia y su persona. Sigo con la lectura de su declaración y dice: en esos tiempos me manifestaba Jaime Lobatón que él ingresaba inclusive, dice, a las oficinas de Guido Bellido cuando era premier en representación de los referidos señores. Perfecto, sigamos. Hasta ahí menciona a Jaime Lobatón Wilca como la persona que le habría hecho las supuestas amenazas, ¿correcto?
porque dice claramente quién me dijo que podían atentar contra mi familia y mi persona. Sigamos. Dice, fue Jaime Lobatón, seguimos con el mismo nombre, fue Jaime Lobatón quien me trae a John Benítez, dice. Y acá viene la redacción interesante, señor magistrado. Dice, un día antes de la reunión en el sauna, ojo, dice, un día antes de la reunión en el sauna, el 20 de septiembre del año 2021, me trae a John Benítez a un restaurante Queirolo que se encuentra ubicado en Quilca, en el centro de Lima. Y dice así el señor Eddie Bobby Villarroel Medina. Ahí él me lo presenta y me trae a una persona más a quien no conozco. Yo acudí al local con Jaime Lobatón. Punto seguido, dice. Debo precisar que Lobatón era un mensajero de ellos. Ojo, Eddie Bobby Villarroel Medina dice que Jaime Lobatón era un mensajero de ellos, quien me decía antes de la reunión en el restaurante Queirolo que me iba a sacar del país, brindarme asilo político, hasta me ofrecieron un apoyo económico que se podía meter con mi familia. Recuerdo en ese tiempo yo estaba pasando momentos difíciles porque temía que atentaran contra mi familia. Dice, asimismo en la reunión en el restaurante Queirolo ¿no? atentaría contra mi familia. Asimismo en el restaurante Queirolo me manifestó lo mismo. Yo durante esa reunión le seguí la corriente a lo que me decían. Yo no he brindado ninguna respuesta a las pretensiones. Ojo lo que dice el testigo. Yo no he brindado ninguna respuesta a las pretensiones de ellos. En esta reunión no habíamos quedado en nada. Para esas fechas recuerdo que Lobatón tenía contactos con los abogados de Bermejo. Me refiero a los abogados Atencio y Noblecilla, quien, por mensaje de ellos, me decía que yo no debía de declarar en la investigación de la DIRCOTE. Ojo, sigue diciendo que Lobatón, que Jaime Lobatón es quien le lanza el mensaje. Dice, por esta razón, yo no he declarado en las investigaciones de terrorismo, ya que ellos me dijeron que tampoco iban a acudir a las diligencias. Asimismo, Jaime Lobatón me mintió, ya que yo no acudí, pero los abogados se habían ido. Sin embargo, estos abogados iban a las diligencias de la DIRCOTE, haciéndome ver que yo era quien no asistía y que yo no quería declarar. También debo precisar que la presión venía del secretario de Bermejo. No sé su nombre, pero sí puedo reconocerlo, ya que él acudió al BRAE. Entonces, señor magistrado, ¿qué ocurre en el presente caso? Claramente se desprende que la supuesta persona que habría llevado los supuestos mensajes no es John Clever Benítez, es Jaime Lobatón, porque lo dice el propio agraviado, la persona supuestamente víctima del delito de obstrucción. Eddie Bobby Villarroel Medina textualmente señala y dice que le dicen que no debía declarar en la investigación de la DIRCOTE. Por esta razón, yo no he declarado en las investigaciones. Y si se ve, señor magistrado, las interceptaciones telefónicas que ha existido a mi patrocinado, que obran en lo actuado, se puede desprender claramente, que no existe ningún tipo de llamada de Guillermo de Bermejo con Jaime Lobatón. Guillermo Bermejo no conoce a Jaime Lobatón. En virtud de estos hechos, señor magistrado, lo que toca es determinar si estos hechos del día 20 configuran o no configuran obstrucción. Siendo este, señor magistrado, el razonamiento, debemos establecer que en el presente caso se debe aplicar los presupuestos del artículo 344, inciso 2, respecto al sobreseimiento, el punto A y el punto D. El punto A, ¿por qué? Porque el hecho objeto de la causa no se le puede atribuir a mi patrocinado. No existe, señor magistrado, en el presente caso, ningún objeto, ningún elemento, perdón, de convicción que vincule a Guillermo Bermejo con Jaime Lobatón Wilca. La persona que habría hecho las amenazas, según la propia declaración del propio agraviado, es el señor Jaime Lobatón Wilca. No menciona a Guillermo Bermejo Rojas.
No menciona a ninguno de los otros coimputados. Es más, este señor Jaime Lobatón Wilca no está comprendido en la presente investigación. Eso respecto del supuesto de que el hecho no se le puede atribuir a mi patrocinado. Ahora, en el otro supuesto del punto D, que no existen las razones que posibiliten la incorporación de nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Se conoce ya, señor magistrado, lo que señala el Acuerdo Plenario 7/2023, que establece los presupuestos o requisitos para aplicar esta causal. De esos elementos, señor magistrado, lo que yo debo mencionar es que en el presente caso ya no existe la posibilidad de incorporar ningún elemento nuevo a la presente investigación. No se puede incorporar escuchas de la reunión del día 20, no se puede incorporar ningún video, no existe cámaras de lo ocurrido el día 20 de septiembre del año 2021. No hay forma de poder incorporar un nuevo elemento. El único elemento de convicción que se tiene, señor magistrado, es la declaración del propio denunciante, Bobby Eddie Villarroel Medina. ¿Quién? No menciona a Guillermo Bermejo, señor magistrado, como la persona que le habría dado las amenazas, sino menciona a Jaime Lobatón Wilca. Y lo curioso, señor magistrado, es que Jaime Lobatón Wilca se le ha formulado un requerimiento de sobreseimiento que ya fue declarado fundado. Jaime Lobatón Wilca no está siendo imputado por estos hechos, pero el agraviado señala a Jaime Lobatón Wilca como la persona que le habría trasladado el mensaje. Por estas razones solicito que se dicte el auto de sobreseimiento respecto del día 20. Ahora, el día 21 de septiembre. El día 21 de septiembre es ya la reunión en el sauna 11-21, Sauna Spa. Esta reunión habría ocurrido aparentemente no aparentemente porque ahí sí hay video, a la 1:40 aproximadamente. Y en esa reunión, señor magistrado, solamente ingresan al sauna John Clever Benítez Tangoa y Bobby Eddie Villarroel Medina. Son las únicas dos personas que ingresan. ¿Y qué dice Bobby Eddie Villarroel Medina sobre esta reunión? ¿Qué es lo único que dice él? Dice, al ingresar al sauna, John Benítez me pide dirigirnos al baño de vapor, donde ingresamos ambos desnudos. Aquel me dice si yo ya había tomado la decisión sobre la propuesta que me había hecho el día anterior. Y me dijo que cuánto dinero iba a pedir y me garantizaba el asilo político en Venezuela. Eso lo conversamos, dice, en la cámara de vapor. Recuerdo que él me dijo que venía en representación de Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón, porque él era el abogado del partido. Ojo, eso es lo que dice el señor Eddie Bobby Villarroel Medina, donde John Clever Benítez le pregunta. ¿Y qué dice ante esta pregunta Eddie Bobby Villarroel Medina? Dice, yo le manifesté en todo momento que no era un tema económico. Lo que yo quería era evitar problemas, ya que nunca hablé de un tema económico. Quiero decir que no acepté la propuesta, pese a que él insistía y me decía que era una persona de confianza. Ojo, el propio Bobby Eddie Villarroel Medina dice, yo no acepté nada. No acepté nada, pese a que él me decía que era de confianza. O sea, era lo que le decía, ni siquiera algo que él había corroborado. Dice, yo le manifesté en todo momento, sigue diciendo Eddie Bobby Villarroel Medina en su declaración, que iba a pensarlo. Le daba respuestas de manera ambigua, ya que yo tenía pensado denunciar estos hechos a la fiscalía. Yo me refiero al intento de comprar mi silencio. Después de ello, él me invita a ir a otro lado, ¿no? Finalmente, en la pregunta 11, le preguntan a Bobby Eddie Villarroel Medina,
Precise, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuvo algún tipo de comunicación directa o telefónica con John Clever Benítez? Dijo, la última comunicación con él fue en el sauna. Después de esa fecha, no hubo comunicación con él. Entonces, ¿qué es lo que señala el propio Eddie Bobby Villarroel Medina en su declaración? Primero señala que él nunca acepta, nunca compran su silencio, como regla general para empezar. Nunca él cambia ninguna versión. Nunca él acepta cambiar ninguna versión. Muy por el contrario, dice él quería denunciar esto, ¿no? Ahora, él, y no solamente eso, señor magistrado, hemos adjuntado a requerimientos sobre el seguimiento. El señor Bobby Eddie Villarroel Medina, el día 14 de septiembre del año 2021, envía una carta al expresidente Pedro Castillo Terrones. En esta carta, ¿qué dice Bobby Eddie Villarroel Medina? Dice, con lo que respecta al secretario general del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, y el congresista Guillermo Bermejo Rojas, quienes vienen siendo procesados por el delito de terrorismo, debo aclarar enfáticamente que no son terroristas. Y será el Ministerio Público la encargada en demostrar su inocencia con un debido proceso. Si bien es cierto, tenemos diferencias ideológicas, he sido crítico sobre sus formas de pensar, comunista, marxista, leninista y mariateísta. Pero eso no les convierte en terroristas. Eso dice el propio Bobby Eddie Villarroel Medina en una carta firmada. Entonces, siendo así, señor magistrado, respecto a las causales invocadas, debo señalar que no existe ningún elemento de convicción, señor magistrado, para que se le pueda atribuir este hecho a mi patrocinado Guillermo Bermejo, ningún elemento de convicción que vincule a Guillermo Bermejo Rojas con John Clever Benítez Tangoa, con el abogado Benítez. No existe ese elemento de convicción. El señor John Clever Benítez Tangoa tampoco menciona a Guillermo Bermejo Rojas. Los hechos, señor magistrado, ocurridos en el sauna el 21 de septiembre a las 1:40, no tiene nada que ver con su declaración. ¿Por qué, señor magistrado? Porque la hora de la declaración del señor Eddie Bobby Villarroel Medina fue el mismo 21 de septiembre, pero a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cómo se puede pretender que se intentaba comprar su silencio cuando los hechos ocurrieron antes? La supuesta declaración debió ocurrir antes, el 21 de septiembre a las 10 de la mañana. Y la reunión en el sauna fue el 21 de septiembre a la 1:40 de la tarde. Entonces, no tiene ningún sentido cronológico y lógico lo que se señala. Y es más, el propio testigo señala que después de ese día no existió ningún tipo de conversación ni contacto alguno. Siendo así, por la segunda causal, por la causal D, tampoco existe la posibilidad de incorporar más datos a la investigación, porque no existe ningún audio, ¿correcto?, donde se escuche las conversaciones, o un video de la reunión que haya ocurrido en el sauna Onsen 21. Entonces, no hay forma de incorporar nuevos datos en la etapa de juzgamiento. Lo único que se tiene, señor magistrado, es la declaración del señor Bobby Eddie Villarroel Medina. Entonces, la pregunta es, una sola declaración cumple con el estándar de los niveles de sospecha para pedir un requerimiento acusatorio, para sustentar un requerimiento acusatorio. Esa única declaración constituye el estándar necesario para llevar a juicio a unas personas.
¿Existe sospecha suficiente? Creemos definitivamente que no, porque una sola versión no cuenta con ese estándar, más aún que no se puede aplicar los elementos del acuerdo plenario 2/2005, fundamento décimo. Por esos argumentos, señor magistrado, solicito que se declare fundado el requerimiento de sobreseimiento por los supuestos antes mencionados. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Rabanal, escuchamos los dos sobreseimientos para que haga sus argumentos respecto de ambos. Conforme. Ya, correcto. Doctor Bernales. Gracias, señor magistrado. También por 15 minutos. Bien. Señor juez, nosotros hemos amparado nuestra solicitud de sobreseimiento en dos supuestos del artículo 344. Primero, en el numeral 2, literal A, propiamente en la segunda parte de este, en que el hecho no puede atribuírsele al señor Guido Bellido Ugarte. Y en el literal D, también, segunda parte, en que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Señor juez, hemos visto que el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele a mi patrocinado en el presente caso. Nos encontramos en esta causal. ¿Por qué? Porque se regula la existencia o la inexistencia de medios, elementos de convicción suficientes que puedan acreditar en un posible juicio oral la existencia de este hecho. No permite atribuir al señor Guido Bellido Ugarte el hecho delictivo para llegar a la certeza absoluta, y pues faltan indicios de que mi patrocinado haya realizado la acción descrita por el Ministerio Público. Bien, en los hechos materia de acusación se le imputa a mi patrocinado de que estaba siendo investigado en la carpeta 33/2021 y por tener vínculos con el partido político Perú Libre y haberse apersonado a esta carpeta fiscal, habría obstruido la investigación en el presente caso. Ahora bien, se presume que mi patrocinado habría actuado en común acuerdo con los demás miembros del partido el 21 de septiembre del 2021 para obstaculizar la declaración de Villarroel Medina, por lo que desarrollando los elementos de convicción que ha ofrecido el propio Ministerio Público después de su investigación, veremos que no existe un solo elemento de convicción que pueda sustentar el dicho del representante del Ministerio Público. Bien, las fechas, el 20 de septiembre y el 21 de septiembre del 2021 serían los días en los que mi patrocinado habría desplegado estos actos de obstrucción. Sin embargo, señor juez, usted va a ver en los elementos de convicción postulados, página 17 y siguientes, numerales 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, que ninguno de ellos pertenece al señor Guido Bellido Ugarte. Pertenece a Guillermo Bermejo, John Clever Benítez Tango, Guillermo Bermejo, y en el 3.43 se señala de que Guillermo Bermejo, Benítez Tangoa y Guido Bellido Ugarte no registra ninguna comunicación, ninguna inscripción de los aparatos de telecomunicación en esta empresa. En ese entendido, no se tiene, después del levantamiento del secreto de comunicaciones, ningún elemento de convicción que acredite comunicación de mi patrocinado, ni con John Clever Benítez Tangoa, ni con el señor Jaime Lobatón. Bien, ¿quién es el señor Jaime Lobatón? El señor Jaime Lobatón Wilca, según la acusación de la carpeta fiscal, de la cual se desprende la presente, sería quien concertó, y se usa este término, quien concertó esta reunión en el Sauna Spa Ocean, a la cual habría
concurrido el abogado John Clever Benítez Tangoa. Como bien ha dicho mi colega, el que me precedió, el señor tiene la calidad de sobreseído. Estuvo siendo investigado por afiliación terrorista y este ha sido sobreseído de la causa. Señor juez, si fue quien, Jaime Lobatón Wilca, concertó esta reunión en este sauna spa, ¿cómo es que nosotros podemos acusar a la persona que organizó esta reunión? Podemos sobreseer la causa en favor de esta persona y acusar, por un lado, al señor John Clever Benítez Tangoa y más aún a las personas de Guillermo Bermejo y Guido Bellido Ugarte. Señor juez, se ha referido que la obstrucción se habría, en los actos de obstrucción se habría referido de que mi patrocinado estaba en el poder y de que cualquier cosa podría suceder. Mi patrocinado fue premier el 29 de julio del 2021 al 6 de octubre del mismo año. Señor juez, ¿cuántas personas se ufanan, alardean de que han llamado a PCM, han llamado a los congresistas, tienen contacto con los mismos, simplemente por ufanarse? Entendamos algo, no existe una comunicación, existe, por el contrario, insuficiencia probatoria que acredite de que mi patrocinado se haya podido comunicar con cualesquiera de estas personas que pudieron o no realizar los actos de obstrucción. Por eso es que yo desarrollo el fin último del beneficiario final del delito de obstrucción. En ese entendido, debe tomarse muy en cuenta esta información respecto a Jaime Lobatón Aguirre. El único elemento de convicción con el que se puede contar respecto a toda la acusación fiscal vendría a ser la declaración del señor Eddie Bobby Villarroel Medina. Bien. De la imputación de requerimiento se tiene que mi patrocinado habría intervenido delictivamente y que finalmente es irrelevante para la coautoría establecer si la intervención delictiva fue o no material. Solo será necesario que haya sido decisiva para la concreción del delito. Pero si no tenemos comunicación alguna, no tenemos declaración del señor John Clever Benítez Tangoa, quien haya referido este hecho, simplemente la declaración de la persona que supuestamente se obstruyó y se obstaculizó su declaración, debemos de analizar los elementos de convicción que se han ofrecido, señor juez. Nosotros, haciendo referencia a lo que desarrolla la Corte Suprema de la República, consideramos que nos encontramos ante el supuesto de insuficiencia probatoria, señor magistrado, que se regula en el 12º Pleno Jurisdiccional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, propiamente en el Acuerdo Plenario 3-2023, Fundamento Jurídico 16. Es necesario realizar un análisis mínimo de los elementos de prueba y evitar cualquier actuación inútil o impertinente que no brinda ninguna información relevante. En ese entendido, se tienen los siguientes. Se tiene la declaración de Eddie Bobby Villarroel Medina, quien habría manifestado y quien habría brindado detalles de la forma y circunstancias en que se produjo la reunión con John Clever Benítez Tangoa. En ningún punto se ha mencionado cómo es que mi patrocinado habría intervenido en dicha actuación. Tomo como referencia la casación 170-2022 Cusco, que señala la utilidad de la prueba que recae en la entidad cualitativa que se tiene además para lograr que dicha declaración pueda sustentar o pueda obtenerse información relevante. Es solo la declaración de Eddie Bobby Villarroel Medina. Se tiene las copias certificadas de la Disposición Fiscal 1-2021. Consideramos que dicho
elemento de convicción no tiene utilidad alguna, no está en contradicho que existe otra investigación. Se tienen además, señor juez, como he referido, la copia certificada del acta de deslacrado, que contiene un pendrive dispositivo USB. Se tienen ahí las capturas de imágenes, referencia a cartas emitidas por Willax Televisión. Tampoco se tiene una intervención o participación de mi patrocinado. El acta de inconcurrencia del 7 de septiembre del año 2021 tampoco acredita que el señor Guido Bellido Ugarte haya intervenido en dicha obstaculización en la no concurrencia del testigo. Es además importante, señor magistrado, por eso yo lo solicité en su momento, de que se hubiese determinado cuál era la situación procesal del señor Eddie Bobby Villarroel Medina. ¿Por qué? Porque el señor fue testigo y su declaración es cuestionable porque también fue pretensor de algunos beneficios premiales. Esa información sería relevante para el presente proceso, finalmente para determinar pues cuál era su intencionalidad. Como he mencionado, de todo el levantamiento de secreto de las comunicaciones, señor juez, no se tiene ninguno de ellos que involucre a mi patrocinado. Nos encontramos y seguimos en el escenario de insuficiencia probatoria. Finalmente, señor juez, mi patrocinado en el año 2021 tuvo una defensa pública, tuvo una defensa necesaria. En ese entendido, se apersonaron, conforme la propia acusación fiscal, se apersonó el abogado Noblecillo Lechea, pero que finalmente no tiene participación en la presente construcción fáctica para la acusación que estamos discutiendo el día de hoy. En ese entendido, señor juez, si no se ha logrado un vínculo entre el abogado que supuestamente obstaculizó con mi patrocinado simplemente por la mera condición de haber militado en el Partido Perú Libre, nosotros podemos decir que mi patrocinado intervino en estos actos de obstaculización. Considero que no. No podemos ir a juicio a discutir una construcción quimérica que no se condice con ninguno de los elementos de convicción, sobre todo para el señor Guido Bellido Ugarte. Bajo esos dos supuestos, nosotros solicitamos se sobresea la presente causa en favor de mi patrocinado. Gracias. Gracias, doctor. Luego nos hacen llegar sus diapositivas, por favor, si fueran tan amables. Doctor Rabanal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Fiscalía, en principio, cuando hace su acusación, lo hace en base a los elementos de convicción que recaba durante la investigación, tanto preliminar como preparatoria, y no como hace referencia el señor abogado referente a construcciones quiméricas. Muy bien. El señor abogado ha hecho referencia a una declaración, ¿no? Y no nos nos dice de cuándo es esa declaración, dónde se tomó esa declaración, porque acá, señor juez, en carpeta fiscal, y también conforme hemos hecho llegar a su despacho judicial, están los elementos de convicción. Los elementos de convicción en los que se basa la fiscalía a efectos de concluir su acusación respecto de los acusados que estamos debatiendo en esta audiencia. Muy bien. Y como un elemento de convicción relevante, señor magistrado, que se va a actuar en juicio y en base a los principios del proceso penal, la oralidad, la publicidad y la contradicción, y se convierte en medio de prueba, que viene a ser la testimonial de este, efectivamente, testigo Bobby Eddie Villarroel Medina. Muy bien, acá nosotros tenemos la declaración de este testigo de fecha 16 de diciembre de 2021, ¿no? Dados en los ambientes de la División de Investigaciones del Territorio Regional de Urcote. Y acá, señor magistrado, en la pregunta número 3, como decíamos, de fecha 16 de diciembre de 2021, en la pregunta número 3, y hace referencia, dice, ¿qué actividades realizó el día 20 de septiembre del año 2021? ¿En compañía de quién? Que los días anteriores del 21 de septiembre del 2021
había acercamiento hacia mi persona por varios emisarios. La expresión que utiliza es emisarios, ¿no? Y sabemos qué significa la expresión emisarios del Partido Perú Libre, que también son parte de Cerrón, Guido Bellido y del mismo Guillermo Bermejo, en el cual su persona acepta reunirse con alguno de ellos. También debo mencionar que acepté las reuniones de algunos de ellos por las amenazas hacia mi persona, que estaban relacionados con el Partido Perú Libre, con lo que respecto al día 20 yo tenía conocimiento del abogado John, que venía en representación del Partido Perú Libre y de los señores Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo. Pregunta número 3, donde tenía conocimiento que ellos ya me estaban grabando, me estaban tendiendo una trampa con la finalidad de que aceptara sus propuestas. ¿No? De ellos, el cual era justamente para que compren mi testimonio. Tumben otra persona que se me acercaba. Una persona es de Guillermo Bermejo, no es así. Muy bien, respecto también en la pregunta número 5. Eso es, mire, lo que he dado lectura, señor magistrado, son los acercamientos, las entrevistas que han tenido el día 20. Ahora, respecto de fecha 21, ¿qué temas trataron usted y el abogado John en el interior del sauna, que viene a ser ya el día 21? Que cuando nosotros ingresamos al sauna, fuimos a la zona del cambio de ropa, entramos, luego procedimos a entrar al cuarto de vapor seco, donde solamente nos encontramos los dos. Fuimos ahí donde me hizo el planteamiento del asilo político, de sacarme del país a mi persona, y me pedía cuánto era mi requerimiento económico para yo poder tener las condiciones económicas fuera del país. En cada momento de la conversación me repetía que diera el monto, cuánto, pero a pesar de eso sentía que me seguía grabando. Yo me fijaba si tenía un dispositivo que me estaba grabando, ¿no? Más abajo dice, una vez estamos en el cuarto de vapor seco, yo salí afuera, donde está la piscina, para poder chequear si tenía un dispositivo, y afuera salió conmigo para seguir dialogando, que en la parte de la piscina fue ahí donde yo le increpé que mi honor y mi dignidad no se vendía, porque yo entendía en ese momento que querían comprar mi testimonio, donde hemos conversado por espacio de media hora aproximadamente. Le manifesté a John Benítez, el abogado, que yo era persona que conocía a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, que no eran las personas que se estaban haciendo creer, que se estaban haciendo creer, que eran inocentes, y que si le dije a mi opinión que estos señores están relacionados con estos grupos terroristas del Brain, y que el señor John desconocía de mis relaciones, ingresos y reuniones que se dieron con estos grupos terroristas. Y eso yo le dejé bien claro al abogado, que vino en representación de ellos. Muy bien. Entonces, estoy leyendo esta declaración, señor magistrado, del día 16 de diciembre, ¿no? Del 2021. Pero también hay otra declaración de fecha 7 de septiembre. La del 7 de septiembre del año 2022, ¿no? Y también en esta declaración, señor magistrado, también se vuelve a hacer mención en esta declaración, señor magistrado, ¿no? Donde ratifica su declaración de fecha 16 de septiembre del 21, en el sentido que el día 21 de septiembre se reunió con John Benítez Tangoa en el establecimiento Sauna 21 Spa, donde le indicó que venía en representación de Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte y Guillermo Bermejo Rojas. Y nuevamente se repite la historia. Muy bien, los señores abogados hacen referencia de que con una simple declaración no se podría llevar a juicio oral, ¿no? Obviamente esa es su versión de ellos, ¿no? Acá tenemos dentro de la jurisprudencia y dentro de los acuerdos plenarios, tenemos los acuerdos plenarios que requieren justamente, hablan de las declaraciones testimoniales.
¿no? Las declaraciones de los agraviados, debidamente corroboradas. Y obviamente también eso está en el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, ¿no? Que para emitir una medida coercitiva o para emitir una sentencia condenatoria, ¿no? La declaración testimonial corroborada debidamente, ¿no? Con otros elementos de convicción. Y adicionalmente a ello, a esta versión que hemos dado, a estas dos declaraciones que hemos dado, usted podrá también verificar, señor magistrado, usted en nuestro requerimiento, en la parte de elementos de convicción que también estamos presentando como medios de prueba, el punto 321. En el punto 321 se habla del acta del lacrado, de un sobre que contiene un pendrive, 16 gigas para su visualización, lectura, transcripción y captura de imágenes, ¿no? De fecha 24 de agosto de 2021. Y ahí, pues, señor magistrado, tenemos nuevamente otra declaración, otra versión. Esta versión nuevamente del señor testigo que hemos hecho referencia, Eddie Villarroel Medina, ¿ante quién? Ante la periodista Milagros Leiva. Es decir, se viene, se cumple con lo que dice el acuerdo plenario, ¿no? El acuerdo plenario dice que la declaración testimonial debe ser coherente, que la declaración testimonial debe ser uniforme. Y nuevamente vuelve a repetir lo mismo ante esta persona, ante esta periodista, perdón, señor juez, donde hace referencia a que estas personas han ido al BRAE, que estas personas se han entrevistado con el camarada Quispe Palomino, alias José, en el Vizcatán, ¿no? Otro de los elementos del acuerdo plenario se vienen cumpliendo. Muy bien, pero el tema esa es una versión, ¿no? Ahora, el tema es probatorio, en este sentido. Nos dice que no hay elementos de convicción. Muy bien, pero también estamos presentando, señor magistrado, como elementos, como documentales, copias de la carpeta fiscal 01-2021, de fecha 3 de agosto de 2021. Carpeta fiscal 33-2021, por la Fiscalía Supraprovincial Especializada del Delito de Terrorismo de Huánuco, que en sede policial dispuso la realización de diligencias contra estas dos personas, Guillermo Bermejo Rojas, Guido Bellido Ugarte y Vladimir Cerrón, y otros, ¿no? Y este es un elemento de convicción, un indicio de que contra estas personas se les ha abierto proceso por el delito de terrorismo, ¿no? Y en este proceso tenía que ir a declarar el testigo que estamos haciendo mención. También estamos incorporando, señor magistrado, como otro elemento de convicción que está a folios, perdón, en el punto 3.23 de los elementos de convicción, que también los presentamos como medios de prueba, la copia certificada del acta de inconcurrencia de fecha 21 de septiembre de 2021, en la cual se deja constancia de la inasistencia del testigo Bobby Eddie Villarroel Medina para la recepción de su declaración programada para aquella fecha a las 10 de la mañana en las instalaciones de la DIRCOTE en la ciudad de Lima. Además, el referido testigo fue debidamente notificado el 10 de septiembre de 2021 para su concurrencia, ¿no? Acá, pues, señor, también estamos presentando de la inconcurrencia. ¿Por qué? Porque ese día 20 se entrevistó con estos señores y como ya hice lectura de la declaración, ¿no? Querían comprar su silencio en términos del testigo. Querían comprar su honor, como hace referencia. También hemos presentado, señor magistrado, en el punto 324, copia de la certificada del escrito presentado por el testigo Bobby Eddie Villarroel Medina de fecha 22 de septiembre de 2021. ¿Dirigido a quién? Al titular de la DIRCOTE, por la cual solicita nueva fecha para la recepción de su declaración, toda vez que su asistencia a la citada del día 21 de septiembre no fue posible por razones de seguridad personal, ¿no? Otros indicios, señor magistrado, de que no fue a declarar por temas de los cuales estamos haciendo referencia, que lo intimidaron, que querían comprar su silencio, que querían sacarlo del país, que querían llevarlo a Venezuela, ¿no? De tal manera, señor magistrado, que estos elementos de convicción, indicios vienen a corroborar
la versión que viene dando, estas tres versiones que ha dado, ante la periodista Milagros Leiva, ante su declaración de fecha 16 de diciembre de 2021, su declaración de fecha de septiembre de 2022, y también, señor magistrado, estamos presentando documentos del testigo clave, TDT, 2021-08, de fecha 2 de octubre del año 2021, donde también se vuelve a repetir la misma versión que estamos haciendo referencia, que estas dos personas, a través del abogado, querían comprar el silencio del testigo Bobby Eddie Villarroel Medina, ¿no? Son documentos, son testigos que se van a actuar en juicio, señor magistrado. Después también tenemos el acta del lacrado de Bobby Eddie Villarroel Medina el 8 de septiembre de 2021. Este está en el 3.22, señor juez, de nuestros elementos de resolución, quien en presencia del representante del Ministerio Público y los abogados defensores de los investigados Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte, solicita la reprogramación de su diligencia ante la inasistencia de su abogado de libre elección. Asimismo, pidió garantías personales y para sus familiares al sentirse amenazado por personas desconocidas y estar siendo víctima de reglaje y seguimientos. Otro elemento corroborante. También tenemos, señor magistrado, se han recabado las cámaras de esa reunión en ese sauna spa y también se están presentando en donde efectivamente se acredita la presencia de estas dos personas. No son solo dichos, están también las cámaras donde estas personas se reúnen en este spa. Y no solo están las cámaras, sino también documentos de la asistencia a dicho spa. Y justamente ahí se registran los dos nombres, la persona del abogado, ¿no? Y la persona del testigo. En este caso, el abogado John Clever Benítez Tangoa y también del testigo Bobby Eddie Villarroel Medina, que no solo acreditan que asistieron, sino también acreditan que aparecen en videocámaras, que aparecen conversando, ¿no? Y que el hecho también se realizó. Y también hay más testimoniales de personas que asistieron a esas reuniones y que quedaron afuera, señor magistrado, y que también los estamos presentando como testigos para acreditar que estas personas sí llegaron hasta el lugar de los hechos, a efecto de evitar que se nos diga que nunca concurrieron. Como por ejemplo, tenemos las declaraciones siguientes, de los siguientes testigos, ¿no? Tenemos la declaración de Néstor Orlando Viera Fiestas, ¿no? Hace referencia que conoció a Bobby Eddie Villarroel Medina en el local Queirolo, del centro de Lima, donde se reunió junto a John Clever Benítez Tangoa, Jaime Lobatón Wilca. Agrega que el día siguiente se reunieron antes también, cuya fecha no recuerda, trasladó a su vehículo a John Clever Benítez Tangoa hasta un centro comercial ubicado en Chorrillos, donde se reunió con Jaime Lobatón Wilca y Eddie Villarroel. Luego se dirigieron al establecimiento 1121 Sauna Spa, ubicado en la avenida Canadá, distrito de La Victoria, que ingresaron Benítez Tangoa y Eddie Villarroel, procediendo a esperarlos en el interior de su vehículo en compañía de Jaime Lobatón. Luego, a las 16 horas aproximadamente, John Benítez subió a su vehículo y le indicó que siga el vehículo que movilizaba a Eddie Villarroel en compañía del empresario a quien identifica como Mikey. Igualmente, también tenemos otra declaración que estamos presentándola para llevar a juicio y que nos acredite la concurrencia a esos lugares de estas dos personas. Néstor Orlando Viera Fiestas, ¿no? Que también hace referencia que concurrió a esa reunión y quedó esperando afuera, y que en la reunión solo ingresaron Benítez Tangoa y Villarroel Medina, ¿no? De tal manera, señor magistrado, y adicionalmente a ello también estamos para Fiscalía, estos elementos de convicción, documentos, estos elementos, testigos, acreditan ir a juicio oral. Pero aún hay más, señor magistrado, ¿no? También, como usted ha hecho muy bien referencia a cómo se hizo la planificación a través de otras personas que no están involucradas en este proceso, sino en otro proceso, en Huánuco, ¿no?
también se han recabado los levantamientos de las comunicaciones, señor magistrado, ¿no? De estas personas, y que se aprecia en estos levantamientos, por ejemplo, ¿no? Que los días en que se produce la reunión, antes y después, con el testigo Bobby Eddie Villarroel Medina, el abogado Benítez Tangoa tiene llamadas telefónicas con Francisco Jara, llamadas telefónicas con Francisco Jara con Guillermo Bermejo y después Francisco Jara con Benítez Tangoa. También ese es, por ejemplo, en el punto 338, señor magistrado. Después tenemos en el punto 340 de los elementos de convicción. Benítez Tangoa se comunica con Ana María Córdoba Capucho, que es una de las personas que también planificó. Y ahí se puede apreciar, señor magistrado, llamadas el 20 de septiembre de 2021, entre las 20:36, dura 25 segundos. Y ahí hay una serie de llamadas. Benítez Tangoa, Ana María Capucho, Benítez Tangoa, Francisco Jara, que es otro de las personas que está implicada en las coordinaciones. Benítez Tangoa, Francisco Jara, Benítez Tangoa, María Córdoba, etcétera, ¿no? Y también hay llamadas, señor magistrado, del mismo día 20 de septiembre del 21, que obra al 3.39. Esto es relevante, señor juez, 3.39. ¿Quién se comunica? Ese día se comunica Guillermo Bermejo con Francisco Jara, con una de las personas que coordinaba los hechos. Es decir, momentos antes también de las reuniones que se llevaron a cabo el día 20 de septiembre, ¿no? De tal manera que existen elementos de convicción, señor magistrado, que se deben llevar a juicio oral, a efectos de la actuación con la actuación de los principios procesales de publicidad y contradicción, poder debatirlos y poder determinar la situación jurídica de estos procesados, razón por la cual, señor magistrado, solicitamos se declare infundado lo peticionado por los señores abogados, porque sí existen elementos de convicción que deben de ser discutidos en juicio, y no solo como hacen referencia, una sola declaración, sino hay varios. Hemos dado lectura de alguno de ellos. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. Doctor Montúfar, ¿tiene algo que agregar a lo que señalaba la fiscalía? Señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, al respecto, en relación al punto A, que el hecho objeto de la causa no puede atribuirse a los imputados, debe tenerse presente, señor magistrado, que en la parte relativa a circunstancias concomitantes y la parte relativa a la imputación específica de la acusación, se advierte, pues, la forma y circunstancias, cómo se llevaron a cabo los hechos que son materia de la presente investigación. Razón por la cual, con respecto a este punto, pues, en que aparece sobreseguimiento las defensas técnicas, pues debe desestimarse, ¿no? Asimismo, señor magistrado, con respecto al punto relativo a que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento, también, señor magistrado, esto se advierte de la misma acusación, ¿no? Los elementos de convicción que ha señalado el representante del Ministerio Público en el mencionado documento, y además los ha oralizado en este acto de la diligencia. Dicho ello, señor magistrado, solicitamos, pues, que los sobreseguimientos sean desestimados. Gracias. Gracias, doctor. Tiene uso de la palabra la defensa del señor Bermejo. Doctor, atención para escuchar su réplica respecto de lo que ha señalado la fiscalía. Sí, trataré de sintetizar en lo siguiente, señor magistrado. ¿Cuál es el tipo penal que se le imputa a mi patrocinado? Es el tipo penal de obstrucción en la acción de la justicia. Y el verbo, este tipo penal señala el que de cualquier modo, no importa la modalidad, el que de cualquier modo, en el caso específico es dificulte la acción
de la justicia o las investigaciones en curso sobre el delito de terrorismo. Primero, cuando la norma señala que de cualquier modo, el que de cualquier medio, perdón, el que por cualquier medio, tiene que ser obviamente un medio idóneo, ¿correcto? Porque si no sería una tentativa inidónea o posiblemente delito imposible por la absoluta ineficacia del medio empleado. Y si vemos acá de la propia declaración del señor Eddie Bobby Villarroel Medina, él en ningún momento el supuesto ofrecimiento generó en él ningún tipo de mella para no contribuir con la investigación. El señor sabía claramente y decía, bueno, acá me vienen a decir un montón de cosas, pero yo los voy a denunciar. Entonces, si la persona víctima, el supuesto sujeto pasivo de la acción, no se siente que lo que le están diciendo va a causar en él la dificultad de que pueda contribuir con la investigación, ese es un hecho atípico. Ahora, y la conducta tiene que estar desplegada para que se impida la investigación. Y yo le preguntaría a usted, señor magistrado, y quisiera que eso usted responda en su resolución, ¿en qué momento se ha impedido con alguna investigación? ¿En qué momento se ha impedido que el señor declare? ¿En qué momento se ha impedido que el señor no dé su versión verdadera de lo que él cree que ocurrió? Porque acá no se va a definir si lo que él dice es cierto o no. Entonces, lo narrado por la propia fiscalía refuerza el análisis de que este hecho no tiene subsunción respecto a lo que se le imputa a mi patrocinado, porque es un hecho que no tiene relevancia penal. Señor magistrado, el señor Jaime Jara Aguirre, del que el fiscal dice que tiene llamadas con mi patrocinado, el señor Jaime Jara Aguirre, señor magistrado, trabajaba con mi patrocinado. Y no solamente tiene llamadas de ese día, tiene llamadas todos los días, porque trabajaba con él. Entonces, el hecho que Jaime Jara Aguirre tenga llamadas con Guillermo Bermejo parecería ser un hecho insólito, de un indicio que llevaría posteriormente, mediante el método de la aplicación de las reglas de la prueba judiciaria, a una conclusión, pero no es así, porque era una persona que trabajaba con él, es parte de las comunicaciones diarias que podían tener. Pero aún así, como le dije, señor magistrado, acá se tiene que investigar efectivamente quién le dio el mensaje. Jaime Lobatón, eso es lo que dice el propio testigo. Nunca dijo John Clever Benítez, nunca dijo Guillermo Bermejo, dijo Jaime Lobatón. Y la fiscalía requirió el sobreseimiento respecto a Jaime Lobatón, hecho del día 20. Y el día 21, el supuesto mensaje le dice John Clever Benítez, pero un mensaje que él no le causó que no causó ningún tipo de dificultad en la investigación. Por ese argumento, señor magistrado, aparte de los ya esbozados, solicito que se declare fundado oportunamente el requerimiento de sobreseimiento. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Bernales, tiene uso de la palabra también por 6 minutos. Gracias. Señor magistrado, ¿existe para el proceso penal un efecto de verdad inducido por la repetición? Estamos en la Alemania nazi, citando a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. ¿Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad? El Ministerio Público ha hecho detalle de todos los elementos de convicción. Nos ha dicho que existen varias declaraciones. Declaración del testigo Eddie Bobby Villarroel Medina Sacha en el 3.1 y en el 3.21 sigue siendo la declaración de Sara ante Willax. No varía la persona, no varía ninguna condición. Estamos hablando de la misma persona. Bien. Nos ha dicho de que existen varios testigos que se reunieron con Eddie Bobby Villarroel Medina, no con el señor Guido Bellido Ugarte. Varios testigos que se reunieron con Jaime Lobatón Wilca, no con el señor Guido Bellido Ugarte. 3.38. Clever Benítez Tangoa se comunica con Francisco Jara Aguirre. Francisco Jara Aguirre se comunica con Guillermo Bermejo.
Francisco Jara Aguirre se comunica con Benítez Tangoa. Benítez Tangoa se comunica con Francisco Jara Aguirre. Benítez Tangoa se comunica con Ana María Córdoba Capucho. Nunca con Guido Bellido Ugarte. Guillermo Bermejo se comunica con Francisco Jara Aguirre. No existe un solo elemento de convicción que determine, que postule, siquiera indiciariamente, periféricamente, que corrobore la declaración de Sacha de que mi patrocinado haya ordenado, mandado, exhortado, pedido, depositado algún beneficio para que se puedan realizar estas acciones. No, mi patrocinado era expremier, era premier de la República, tenía otros asuntos más importantes que tratar. Citando al maestro Gonzalo de Río Labarte, señor magistrado, en su libro Etapa Intermedia, página 187, el juez de la investigación preparatoria ejerce una función de saneamiento procesal que exige evitar dilaciones maliciosas y promover la realización de un juicio oral ágil, eficaz y coherente. No se tiene un solo elemento de convicción para pasar a juicio oral que vincula a mi patrocinado. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el juicio oral si no existe un solo elemento de convicción contra mi patrocinado? Las personas que fueron y supuestamente buscaron al testigo para que no declare, no tienen vinculación con mi patrocinado, nunca trabajaron en su despacho, nunca se comunicaron con él, de repente como en otro escenario, pero no para mi patrocinado. En ese sentido, señor juez, yo solicito se haga una mínima valoración de todos los elementos de convicción que existen, que no son muchos, sobre todo de la condición de Jaime Lobatón Wilca, quien es la persona quien coordinó todo esto, quien propulsó, quien impulsó toda esta reunión, y el señor ha sido sobreseído. Existen nuevos elementos de convicción, 344, literal, numeral B, literal D, segunda parte, señor juez. Tal vez sí, el sobreseimiento del señor Jaime Lobatón Wilca, que beneficia en todo a los encausados. En ese entendido, señor juez, y al no haberse absuelto claramente este tema de falta de suficiencia probatoria, yo solicito y ratifico mi pedido de sobreseimiento. Gracias. Y además, señor juez, por favor, siendo que mi patrocinado está presente en la sala, por favor solicito que al final se le pueda conceder un espacio para que pueda hacer uso de la palabra, si así lo estima su despacho. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Rabanal, tiene uso de la palabra para cerrar. Gracias, señor juez. Acá nos hacen referencia al sobreseimiento de Lobatón. Sin embargo, como usted podrá apreciar, Fiscalía no ha presentado ningún sobreseimiento respecto a esta persona. Es más, tampoco hemos investigado porque no somos competentes para investigar a esta persona. Muy bien. El abogado hace referencia, y voy a tomar su última expresión que he hecho. No se tiene ningún elemento de convicción contra su patrocinado Guido Bellido. Entonces, la declaración del testigo directo, no es testigo de oídas, del testigo directo, Bobby Eddie Villarroel Medina, no es un medio de prueba, según el abogado, conforme el Código Procesal Penal. No, no es, no. Finalmente, los magistrados evalúan esa declaración si alcanza para poder condenar o no. Y para ello toma en referencia también los acuerdos plenarios. Y los acuerdos plenarios ya hemos hecho mención. Ha hecho mención el señor abogado al ángel de la muerte, la justicia nazi, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros mencionamos y hacemos repetición de este testigo, es porque el acuerdo plenario hace referencia a que el testigo debe ser uniforme en sus declaraciones y no contradecirse. Esa es la intención que ha tenido Fiscalía al hacer referencia de estas tres declaraciones en diferentes días, en diferentes horarios y ante diferentes personas, funcionario público y periodista. Y se mantuvo en su versión. De tal manera que conforme al acuerdo plenario, la uniformidad de la declaración del testigo tiene validez. No, pero no estamos todavía en una sentencia condenatoria. Simplemente les doy dando respuesta al abogado, ¿no? Pero también hace referencia a otro elemento, elementos corroborantes. ¿Y hay algún elemento corroborante que implica al señor Guido Bellido en este proceso penal? Sí hay. Está el proceso que se le sigue en Huánuco,
por el delito de terrorismo, por pertenencia al grupo que dirigía el camarada José, ¿no? Y no concurrió el testigo, no concurrió. ¿Lo obstaculizaron? Lo obstaculizaron. ¿Hay elementos de convicción que lo obstaculizaron y se levantaron actas? También hay. ¿Cómo que no hay elementos de convicción? ¿Cómo que no se van a discutir? ¿No? Y además también, cuando se presente el abogado Benítez Tangoa, que también va a ser llamado a declarar, ¿no? Hace referencia que va en nombre del señor Guido Bellido. ¿Y quién es Benítez Tangoa? Es un abogado. ¿Puede ser testigo? Claro que es testigo. ¿Puede declarar? Puede declarar. ¿Cómo que no hay elementos de convicción que se puedan actuar en juicio? ¿No? De tal manera que ante ellos, señor magistrado, ya todos conocemos de que no se puede resolver temas probatorios en etapa intermedia. Y eso debe llevarse y pasarse a juicio oral. De tal manera que también debe pasarse a juicio oral, ¿no? Y en el caso del señor Guillermo Bermejo, el abogado nos habla de que se trata de un testigo inidóneo, que es una conducta atípica, que no se siente en dificultad para poder declarar. Sin embargo, esta persona no declaró. Sin embargo, se levantan actas de las amenazas. Sin embargo, se levantan declaraciones donde esta persona hace referencia que quieren comprar su silencio, quieren comprar su dignidad, quieren que no concurra a declarar. Y como que no concurrió, ¿no? De tal manera, señor magistrado, de que existen elementos de convicción que deben actuarse en juicio, señor magistrado, para poder determinar, vuelvo a repetir, la situación jurídica de estos procesados. Razón por la cual, reiteramos, se declare infundado lo peticionado por los señores abogados. Gracias, doctor. Doctor Montúfar, ¿algo que agregar? Ratificar nomás, señor magistrado, nuestro pedido antes mencionado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de los señores Bermejo y Bellido, quienes solicitan el sobreseimiento del proceso, por los argumentos que han expuesto en esta tarde, y los de la defensa, perdón, de los de la fiscalía, quien solicita se declare infundado, así como comparte ello también la procuraduría. Voy a evaluarlos y el próximo, a ver, vamos a chequear 2 minutos. Para el próximo viernes 22 de agosto del 25 a las 9:30 de la mañana. Ah, perdón, el señor Bellido me dijo que quería dirigir unas palabras. Señor Bellido, disculpe, se me pasó. Sí, doctor. Sí, señor, buenas tardes. ¿Puede acreditarse primero, por favor? Muy buenas tardes, doctor. Guido Bellido Ugarte, identificado con DNI número 44649199. Ya, debo dar unos minutos, señor Bellido. Unos 3 minutos, ¿está bien? Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, señor magistrado, señores abogados, muy buenas tardes. Lo que tengo que manifestar es que quien habla está enfrentando un hecho muy lamentable. Antes, usted puede ver, señor magistrado, mis antecedentes. Antes de haber participado en la vida política del país, nunca mi persona ha tenido por ningún tema, ningún proceso, absolutamente, sea penal o sea civil, administrativo. Y ya cuando nosotros asumimos o logramos pasar a la segunda vuelta, en la segunda vuelta, con el propósito de ganar el proceso electoral, nos fabrican, nos inventan hechos que nunca se han dado y no existen. Supuestos testigos del 2017 han esperado, de hecho, supuestamente que se han dado en 2017-2018, han esperado a que ganemos las elecciones del 2021 para que nos denuncien.
Si el elemento Sacha Villarroel es un informante de la policía, seguramente ha dado cuentas a la policía y la policía ha levantado las actas correspondientes. ¿Por qué esperarían más de 5 años si existían delitos? El señor ha estado comprendido por temas de terrorismo, por juntarse y por andar con elementos terroristas. Y todo el país lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que hagan eso? Lo que han hecho es buscar una persona vinculada a ello, llevar a la prensa a hacer declarar, obligar al Ministerio Público que aperture una investigación preliminar y hacer de que esa investigación preliminar, sin tomar en cuenta absolutamente, haga todo el procedimiento y hoy quieran acusarnos cosas que no existen. Entonces, en un proceso, señor magistrado, que es inventado, que es falso, ¿cómo es que mi persona a ello va a querer obstaculizar? Absolutamente no existe ninguna justificación para obstaculizar un hecho inexistente. Es más, en el otro proceso se va a demostrar, señor magistrado, que jamás ha existido esos delitos, ni mi persona ha tenido algún vínculo de ningún tipo con elementos terroristas. Ni siquiera conozco la zona, señor magistrado, hasta antes de los hechos que nos quieren adjudicar. Entonces, esto ha sido para aprovecharse políticamente. En la primera vuelta sus denuncias no han tenido mayor elemento, pero después, cuando yo asumo el premiarato, justamente querían utilizar este elemento para retirarme del premiarato. Con esa denuncia a retirarme para que el presidente pida que dé un paso al costado de la responsabilidad. O sea, han armado. Y hay que entender que el señor Jara es un elemento de servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia supuestamente buscando todo ese delito y después para argumentar y para llevar a un proceso. O sea, eso es lamentable, señor magistrado, cómo la justicia opera y el Estado aquí en nuestro país. No se puede permitir, señor magistrado, usted es una persona altamente académica que actúa correctamente y aplica las cosas. Estamos viendo ahorita el representante del Ministerio Público. Si le quita a Sacha, ¿cuáles serían los elementos que vinculen a mí? Absolutamente nada, solo su declaración. Ya, doctor Rabanal, yo lo voy a cortar. Ya, doctor Bellido, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Habiendo escuchado a todas las partes, se va a concluir la presente sesión y, como ya señalé, se programa para el próximo viernes 22 de agosto del 25 a las 9:30, siendo las 16:36. Gracias, hasta luego. Doctor, disculpe, ¿podría repetir el día y la hora? No se escuchó bien. A ver, No se escuchó el bien. día viernes 22 de agosto del 25 a las 9:30. Conforme, doctor. ¿Listo? Bueno, hasta luego, Correcto. doctor. Viernes 22. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes, permiso.